Jesús antes de la creación del mundo, la eternidad del Hijo de Dios según la Biblia y la Iglesia Católica. La existencia de Jesús antes de la creación del mundo es un misterio central en la fe cristiana. Según la Biblia y la Iglesia Católica, Jesús no solo es el Hijo de Dios encarnado, sino también el Verbo eterno, que existió desde siempre junto al Padre y el Espíritu Santo. Antes de la creación, Jesús era el Verbo divino, coeterno con Dios, participante en la creación del universo, y destinatario de la gloria y el amor del Padre. Este concepto nos lleva a una reflexión profunda sobre su divinidad, eternidad y propósito en el plan de salvación. La identidad de Jesús antes del tiempo. La Iglesia Católica enseña que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esto significa que no tuvo un comienzo, sino que siempre ha existido como el Verbo eterno, logos en griego. Antes de que el mundo existiera, Él estaba con el Padre, compartiendo una perfecta comunión de amor en la unidad del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan abre con esta afirmación fundamental. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Jesús como el Creador. La Biblia deja claro que Jesús participó activamente en la creación del universo. Él no solo estaba presente en el principio, sino que fue el agente por el cual todo fue creado. Colosenses 1:16-17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados y potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Este pasaje subraya que todo el cosmos, desde las galaxias hasta los ángeles, fue creado por medio de Jesús y existe para Él. Hebreos 1:2-3. En estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien también hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria y la representación exacta de su ser, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Jesús es descrito como el agente de la creación y el sustento de todo lo creado, manteniendo el universo con su palabra. La gloria de Jesús antes de la creación. Antes de hacerse hombre, Jesús compartía la gloria eterna del Padre. En su oración sacerdotal, Jesús mismo lo menciona. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Juan 17:5. Este versículo revela la eternidad de Jesús y su existencia gloriosa antes de tomar forma humana. El amor del Padre por el Hijo. Desde antes de la creación, el Padre amaba al Hijo. Este amor es el fundamento de la Trinidad y se extiende a la creación. Jesús dice: Padre, tú me amaste antes de la fundación del mundo. Juan 17:24. Este amor eterno es la base de toda la obra redentora de Dios y nos invita a contemplar la perfección de la relación entre el Padre y el Hijo. Jesús como el Cordero predestinado. Antes de la creación, Jesús ya era el Cordero destinado a redimir a la humanidad. En Apocalipsis se declara: el Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Apocalipsis 13:8. Esto significa que el plan de salvación estaba en el corazón de Dios incluso antes de que el pecado entrara en el mundo. Reflexión teológica según la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que Jesús es la palabra eterna de Dios, consustancial con el Padre y el Espíritu Santo. Esto se afirma en el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, con la declaración de que Jesús es Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre. El Catecismo de la Iglesia Católica resume: el Verbo eterno, resplandor de la gloria del Padre y figura de su sustancia, está destinado desde el principio a encarnarse para darnos vida y salvarnos. La naturaleza eterna de Jesús, el Verbo de Dios, es uno de los pilares más profundos de la fe cristiana. Antes de que existiera el tiempo, antes de que se formaran las galaxias, Jesús ya existía en perfecta comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Este misterio,
que se revela en la Biblia y ha sido desarrollado por la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, nos invita a contemplar la gloria, el amor y la misión redentora del Hijo de Dios. Jesús, el Verbo eterno. El Evangelio de Juan comienza con una declaración que coloca a Jesús en el centro de la eternidad. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Aquí se nos revela que Jesús no solo existía antes de la creación, sino que es el Verbo, Logos, la palabra viva de Dios, a través de la cual el Padre habla y actúa. Este Verbo no es una creación de Dios, es Dios mismo, consustancial con el Padre. La Iglesia Católica afirma que esta relación es de una unidad perfecta, donde el Hijo es engendrado eternamente por el Padre. La eternidad y la unidad con el Padre. Jesús existía antes del tiempo, compartiendo una gloria indescriptible con el Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Juan 17:5. La gloria compartida no es un reflejo o un atributo derivado, sino una misma esencia divina. En la eternidad, no había separación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eran, y son, una comunión de amor infinito y perfecto. Este amor trinitario no necesita nada fuera de sí mismo, pero en su plenitud, deseó crear y redimir. Jesús, el creador del universo. La Biblia presenta a Jesús como el agente principal en la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados y potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. Este pasaje no solo muestra que Jesús creó el universo, sino que todo existe para él. Cada estrella, cada ser humano, cada rincón del cosmos tiene su propósito final en glorificar al Hijo. El Hijo eterno no solo creó, sino que también sostiene la creación. Él, que es el resplandor de su gloria y la representación exacta de su ser, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Hebreos 1:3. Esto significa que, incluso ahora, toda la existencia depende de Jesús, quien mantiene el equilibrio del universo. El Cordero de Dios, destinado desde la eternidad. Un aspecto crucial del misterio de Jesús antes de la creación es su rol como el Cordero de Dios, predestinado para redimir a la humanidad incluso antes de que el pecado entrara en el mundo. Apocalipsis declara: el Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Apocalipsis 13:8. Antes de que Adán y Eva fueran creados, antes de que el pecado rompiera la comunión con Dios, el plan de redención ya estaba establecido en el corazón trinitario. Jesús, el Hijo Eterno, estaba dispuesto a encarnarse, sufrir y morir para reconciliar al mundo con el Padre. El apóstol Pedro también lo confirma. Él fue destinado desde antes de la creación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Este amor es el fundamento de todo lo que existe. El Padre no creó al Hijo, sino que lo engendra eternamente, y esta relación de amor es compartida también con el Espíritu Santo. Este misterio trinitario es la base de toda creación y redención.